Y hemos estado trabajando con una serie a la que le hemos llamado "Has estado allí", porque creo yo, mis amados hermanos, firmemente lo que dice la palabra del Señor, que Jesús, dice la Escritura, que aunque fue tentado en todo, nunca pecó. Y fue tentado para que cuando nosotros fuéramos tentados y acudiéramos a Él, fuéramos auxiliados, porque Él sabe por lo que estamos pasando. Él sabe cómo extender su misericordia para auxiliarnos. Él sabe de qué tenemos necesidad cuando nosotros le planteamos lo que estamos viviendo. Entonces, sea cual sea el dolor, sea cual sea la situación, el desafío que estamos soportando, Jesús ha estado allí. Ya Él estuvo allí. Él entiende. Yo les pregunto, ¿a cuántos de nosotros nos encantaría tener una vida de dolor, de angustia y de problemas? ¿Alguien? A nadie, por supuesto que no. A nadie le gustaría. Pero el enigma radica en que todo lo que valga la pena, mis amados hermanos, va a ser difícil. ¿Sí? Todo lo que vale la pena va a ser difícil. Si no, pregúntele al que gana una carrera, al que gana un campeonato, al que se esfuerza por obtener un premio. No es fácil. No llegan ahí masticando chicle. ¿Sí? Excepto Carlo Ancelotti. ¿Verdad? ¿Quieres ser líder? Eso va a ser duro. ¿Quieres ser padre? Un padre bueno y verdadero, ¿verdad? Responsable. Eso va a ser muy difícil. ¿Quieres ser una persona de carácter firme? Eso va a ser difícil. Va a ser duro. A los que les gusta la música y les gusta un instrumento y quieren tocarlo de verdad como es, eso va a ser difícil. Va a llevar mucho trabajo. ¿Quieres tener un buen matrimonio? Eso lleva trabajo. ¿Quieres iniciar un negocio? Eso lleva trabajo, mucho trabajo. Yo cuando oigo a los muchachos dicen, no, yo quiero ser mi propio jefe. Tú no sabes de qué estás hablando. Si quieres ser responsable, tú vas a ser el jefe más duro que has tenido en tu vida. ¿Por qué? Porque eres el que tiene que llegar más temprano. ¿Y sabes qué es lo peor? El que menos gana. Bueno, quieres ser un padre de crianza, no son tus hijos, son los hijos de la persona con la que te casaste, pero quieres ser bueno. Eso es difícil. Iniciar una organización sin fines de lucro, a los que se han metido en eso, a tener una ONG de esas que no ganan dinero. No de esas tramposas que andan por ahí, no, esas de verdad que son sin fines de lucro para ayudar a la gente. Es difícil. ¿Quieres ser un verdadero seguidor de Cristo? Comprometido. Es difícil. ¿Sabes por qué? Porque en la primera vuelta te van a traicionar. Te la van a hacer. ¿Tú crees que es fácil? No es fácil, es difícil. Y tienes que encontrar algo profundo, con profundo sentido en lo que estás haciendo para no rendirte. Dices, no, lo vamos a lograr, vamos a hacerlo. Y te agarras con uñas y dientes para no rendirte. Dices, voy a llegar hasta el final. Tienes que encontrar la motivación para no rendirte. Y te voy a decir una cosa, si la palabra abandonar está en tu vocabulario, abandonar está en tu futuro. Y eso se lo digo a los matrimonios. Si la palabra divorcio está en tu vocabulario, el divorcio está en tu futuro. Nunca se me olvida
Y siempre se los cuento. Creo que lo he contado unas 20 veces. Cuando mi hija de 9 años vino conmigo después de ver los problemas que su mamá y yo teníamos en aquel tiempo. Gracias a Dios, ella tiene hoy casi 39. Y me dijo, papá, ¿tú te vas a divorciar de mi mamá? Y le dije, no, mi amor, nunca. Escúchame bien la promesa que te voy a hacer. Nunca me voy a divorciar de tu mamá. Tal vez haya un homicidio o dos aquí, pero divorcio jamás. Aquí no va a haber eso. Y gracias a Dios ninguna de las dos cosas ha pasado. Mis amados, Jesús mismo no se rindió. Él comprende profundamente el deseo de querer renunciar. Pero no renunció. Él terminó la carrera. En Marcos 14:36 dice que gritó, Abba, Padre, todo es posible para ti. Por favor, quita de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Por supuesto que quería que hubiera otra opción para hacer la voluntad de Dios. No ir a la cruz, no ir a la tortura, no ser destruido su cuerpo, su carne. ¿Quién quiere eso? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabes? Él tenía unos amigos, como todos nosotros tenemos amigos. Y es interesante ver, porque a veces, si tú te das cuenta, todos tenemos grupos de amigos, pero siempre hay amigos más cercanos que otros. Jesús tenía lo mismo. Él tenía un grupo de amigos que eran 12, los que siempre estaban con él. Pero había un grupo más grande. Dice la Escritura que llegaban a casi 500 los amigos más cercanos de él, que eran sus discípulos. Pero de esos 500 habían 12 que eran los más cercanos de él, los que siempre andaban con él. Pero de esos 12 había 3. Como decimos en buen panameño, eran los hinchi pinchi de él. Siempre estaban con él. Que eran Pedro, Juan y Jacobo. Y para todos los llamaba a ellos. Cuando eran cosas serias, íntimas, los llamaba a ellos. Y una noche, la noche antes de ir a la cruz, dice que les dijo, esta misma noche, dice en Mateo 26, 31 en adelante, esta misma noche, todos ustedes se apartarán por mi causa. Y Pedro, siempre era Pedro. Pero hay una razón por qué Pedro era tan bocón. Pedro respondió, aunque todos se apartaran por causa de ti, dice, yo nunca lo haré. Y el Señor le dijo, en verdad te digo, esta misma noche, antes que el gallo cante, me repudiarás 3 veces. Pero Pedro declaró, aunque tenga que morir contigo, nunca te repudiaré. Él no estaba presumiendo, lo estaba diciendo de corazón. Pero ¿por qué Pedro era así? Podríamos ir más atrás en Mateo 16, versículos 15 al 18. Cuando él les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y dice, no, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres el profeta, otros dicen que Juan, el Bautista. ¿Pero qué hay de ustedes? Dice, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escuchen esto. Y te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Tú te imaginas que Jesús te hubiera dicho eso? Tú eres una roca, the rock, ¿verdad? Y levantas la ceja y todo. Tú te imaginas que eres wow, ¿verdad? En ese momento te dicen una palabra fuertísima. Y él se imagina que es alguien fuerte. Ahora volvamos otra vez allá donde estaban en el Getsemaní. Fueron a ese lugar de Getsemaní y Jesús dijo, siéntense aquí mientras vamos a orar, mientras voy a orar, le dijo. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan.
Y se turbó, dice, y se angustió profundamente. Hemos hablado un poco de eso las semanas anteriores. Y les dijo: mi alma está destrozada de dolor hasta la muerte, quédate aquí, vigila conmigo. Y él dijo: claro que sí, aquí me quedo. Yo soy el que soy, ¿verdad? Yo soy la roca. Yo te voy a sostener aquí, yo voy a orar aquí. Cuando regresó Jesús, después de haber orado, lo encontró dormido. ¿Cómo se sintió Jesús cuando vio eso? Dice: no han podido estar conmigo en oración. ¿Alguna vez te has sentido decepcionado por algo que le pediste a un amigo y fue al revés? ¿Cuántas veces te ha pasado? Pregúntame a mí. Tengo un cuaderno lleno. Te dan ganas de irte para atrás. Te dan ganas de abandonar. Jesús les acaba de decir: amigos, estoy abrumado hasta la muerte. Tengo una angustia profunda, me estoy muriendo de la angustia. Oren conmigo. Y ustedes se duermen. Dice que volvió una segunda vez y les volvió a decir. Se volvieron a dormir. Y Pedro está ahí, otra vez dormido. Y ya Pedro empezó como a pensar, dice: bueno, no soy tan roca como parece. Y déjame decirte algo: en esos momentos en que la decepción llega, Jesús ha estado ahí. Yo quiero que estés conmigo ahí en el Getsemaní, al lado, viendo la escena. Jesús decepcionado de estos amigos tan cercanos, lo han dejado solo. Pero ¿qué estaba haciendo el Padre mientras eso pasaba? No solamente estaba trabajando con Jesús, también estaba trabajando con estos discípulos. Porque el Padre no desperdicia un solo momento. Cuando regresó la tercera vez, les dijo: bueno, mejor duérmanse, descansen, porque ya llegó el momento. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Y cuando se estaban preparando para irse, llegaron los soldados, los guardias del templo y Judas. Y enseguida los guardias se acercaron con Judas, que estaba a punto de traicionar a Jesús. Bueno, ya lo había traicionado, iba a entregarlo ahora. Imagínate lo que pasaba por la mente de Pedro en ese momento. Ni siquiera puedo permanecer despierto y vigilar. Estaba aturdido, estaba enojado. Estaba tratando de mostrar que él es la roca. Dijo: a mí me dijeron que soy la roca. No sabe qué hacer y espera, dice: van a arrestar a Jesús. Pero yo traigo una espada. Ahora les demuestro que yo soy lo que él dijo que soy, la roca. Y toma la espada y le corta la oreja al guardia. Nadie sabía, como se lo dije el otro día, nadie sabía que Pedro cargaba una espada. ¿De dónde la sacó? ¿Desde cuándo la cargaba? Entonces Simón Pedro, dice la escritura en el Evangelio de Juan capítulo 18, sacó una espada y cortó la oreja derecha de Malco, el esclavo del sumo sacerdote. Yo a veces me pongo a pensar: ¿qué hacía el esclavo del sumo sacerdote ahí? Iban a apresarlo. Entonces iban soldados, iban guardias y todo, pero ¿qué hacía el esclavo? ¿Será que iba para ir a vidajenear? ¿Me explico? Y Jesús le dijo a Pedro: vuelve a envainar tu espada, no beberé de la copa del sufrimiento que el Padre me ha dado. En ese momento el Señor le dijo a Pedro: ¿tú no sabes que yo puedo pedirle al Padre una legión de ángeles para que me defienda? Guarda la espada. Puso la oreja otra vez en el lugar de Malco, lo sanó. Y volvieron otra vez a lo que estaba pasando.
En ese momento, hermanos, estaban pasando cosas casi como, este no es mi discípulo. ¿Qué es lo que le he enseñado estos 3 años? ¿Qué sucedió? Cuando tú dices, pero ¿tú dónde has estado sentado? No te creas, a mí me pasa muchas veces cuando los veo actuar de determinadas maneras a ustedes. Que yo digo, pero ¿tú dónde has estado todos estos años? ¿Tú a qué iglesia asistes? ¿Dónde has estado? Y sientes la determinación de decir, pero ¿yo qué estaba haciendo todo este tiempo? Parece que no me he dado a entender. Y Jesús le dice, guarda tu espada, porque yo no me voy a rendir. Si hubiera habido otra manera, lo habría hecho. Porque si lo hago de otra manera, eso elimina el camino hacia la salvación eterna, que no sea a través de lo que el Padre me determinó, la muerte sacrificial en la cruz. O sea, había un camino, había una forma, había la voluntad de Dios, era una. No había voluntad permisiva ni todos esos inventos que han hecho muchos. Esta era la voluntad de Dios, era una. Y solo una, era la cruz. Y fue a la cruz. Y no abandonó. Para Jesús nunca hubo en su mente una palabra, y fue rendirse. Porque si rendirte está en tu vocabulario, rendirte está en tu futuro. Si hoy tú estás pensando en rendirte, te aseguro que la semana entrante te vas a rendir. Entonces llevan a Jesús a juicio y Pedro sigue adelante y termina tal como Jesús predijo, negándolo 3 veces. Pero ¿sabes qué es lo impresionante? Que en el momento en que él lo niega la 3ª vez, su mirada se cruza con la del Señor. Y las palabras del Señor vinieron a la mente de Pedro. Antes de que él cante el gallo, mañana por la mañana me habrás negado 3 veces. Y Pedro salió del patio, dice, llorando amargamente, totalmente decepcionado. No soy la roca, yo no sé qué me estaba creyendo. ¿Qué entendería yo? En este momento decisivo para nuestro querido Pedro, ya no era la roca. A lo mejor era una piedrecita de la orilla del camino, pero ya no se sentía la roca. Y sabes una cosa, todos nosotros, mis amados, odiamos las pruebas, odiamos el dolor, odiamos la incomodidad y queremos rendirnos. Pero ¿qué pasa si es la misma incomodidad que sentimos la que nos moldea para convertirnos en quienes Dios quiere que seamos? ¿Qué pasa si esa misma prueba que estamos viviendo es la que nos está moldeando para hacer lo que Dios quiere que seamos? ¿Qué pasa si ese mismo dolor que estamos sufriendo es el mismo molde que Dios está usando para conformarnos a hacer lo que Él quiere que seamos? Jesús no se rindió. Él aguantó, mis amados. Esa sensación extrema de pérdida a la que llegó y no se rindió. Porque parecía que lo había perdido todo. Porque cuando a él lo tomaron los soldados y se lo llevaron, todos lo abandonaron. El abandono, sus discípulos esparcidos, como él dijo, él lo vivió en carne propia y no se rindió. Él pudo haber dicho, ahora Padre, envía a los ángeles y que me defiendan, se acabó esto. El dolor físico que llegó a ser insoportable, porque no puedo imaginar lo que él sufrió en ese momento cuando estaba siendo torturado y su carne estaba siendo arrancada de su cuerpo. Y no se rindió. La humillación, cuando fue llevado desnudo por las calles de Jerusalén hasta el monte del Gólgota y fue levantado desnudo para vergüenza en la cruz y exhibido
ante aquella creación que se burlaba de su creador, y no se rindió. Y finalmente, el creador de la vida aceptó la muerte en la cruz para salvarnos de nuestra depravación. No se dio por vencido. Él sabía que era el único camino que había para nosotros. Así que renunciar no estaba en su vocabulario, no estaba en su hablar. Renunciar no era una opción, como renunciar no puede estar en tu boca. Él amaba demasiado a sus discípulos. Él amaba demasiado a Pedro. Te amaba demasiado a ti como para renunciar. No iba a renunciar. Consta en Juan 19, y lo exclamó él a gran voz desde la cruz: consumado es, terminado es. No quedó nada por hacer. Todo se cumplió. Él simplemente decidió que no iba a renunciar. ¿Y sabes qué era su motivación? Tú y yo. Porque él dijo que llevaría muchos hijos a la gloria. Hebreos dice que por el gozo puesto delante de él, menospreció la vergüenza. La tuvo en poco para llevarnos a la gloria. Ahora, ¿qué pasa con Pedro? Estaba llorando la última vez que lo vimos, ¿se recuerda? Salió llorando. Sucedieron varias cosas con Pedro. Fue testigo de la tumba vacía cuando llegó aquella mujer y le dijo: hermanos, la tumba está vacía. Alguien se llevó el cuerpo del Señor, dijo uno. Pero otra dijo: no, yo lo he visto al Señor. Yo lo toqué. Luego, Pedro estaba con los discípulos cuando Jesús se apareció en la casa. Pero quizá el momento más importante lo encontramos en el capítulo 21 de Juan. Y así es como sucedió. Estos discípulos están en la orilla del mar de Galilea. ¿Sabes por qué? Porque ahí empezó todo. Normalmente cuando nosotros decidimos renunciar, volvemos al lugar donde comenzó todo. ¿Dónde encontró el Señor a Pedro? Pescando. Y justamente ahí en la orilla del lago, del mar de Galilea, Pedro está pescando. Y Jesús llega y ellos están pescando. Y Jesús los llama. Esa primera vez también Jesús los encontró pescando y los llamó para que lo siguieran. A veces cuando tú quieres dejarlo, cuando quieres renunciar, solo tienes que volver atrás. Regresas otra vez a donde estabas, al mismo lugar. ¿Qué es lo que hace el que fue rescatado de la bebida? ¿Ah? Va y se toma un trago. ¿O no? Dice, no sé qué. Y empieza a alegar y cuando se lo toma se queda así como, no es igual que antes. ¿Sí? O el que fumaba, o el que hiciera lo que hiciera, vuelve a hacer lo mismo. Dice, no es igual que antes. Entonces Pedro dice, ¿sabes qué? Regreso a pescar. Estaba renunciando, quién sabe, a lo mejor. Pero ciertamente no está predicando acerca de Jesús, no está siendo testigo. Quizás se siente indigno por lo que pasó, porque traicionó al Señor. Se siente mal. Me quedé dormido cuando me pidieron que mirara. Le corté la oreja al tipo aquel, al guardia, lo negué 3 veces. Y con una muchacha me dijo que yo era, y yo le dije que no, y hablé feo, y dije vulgaridades y todo eso. Entonces se van a pescar y pescan toda la noche han estado pescando y nada, no consiguen nada.
Y están llegando a la orilla cuando ven a alguien que se parece a Jesús allá. Dice, ¡hey, pescaron algo! No. ¿Quién es? Se parece al Señor. Echen sus redes al otro lado. ¿A dónde? Al otro lado. Allá. ¿Quién será? Hagámoslo. En ese momento salió una orden celestial a unos pescaditos que andaban por ahí. Le dijeron, pónganse ahí y esperen. Y se fueron, se quedaron ahí. ¿Aquí? Sí, aquí. Porque los animalitos sí obedecen. Llegaron Pedro y sus amigos, tiraron la red. Y cayó en la red y los agarraron a todos. Y dice la escritura que echaron las redes y las redes se llenaron. Y cuando subieron los peces a la barca y se llenó la barca, escuchen esto, se llenó la barca y empezaron a remar hacia la orilla. Dice que Pedro lo vio y algo pasó en él. Y dijo, es el Señor. Y saltó al agua y comenzó a nadar hasta la orilla. Y cuando llegaron allá, a la orilla, traían el pescado y Jesús ya tenía el desayuno listo. Por eso, cuando uno viene aquí a Panamá y uno se encuentra con que los panameños desayunan pescado frito, no se asombren, de aquí viene la costumbre. Desayunar pescado frito, pescado asado. Sí dice que Jesús ya tenía el fuego encendido y algunos pescados en las brasas. Ahora, aquí viene la cosa seria, amados. Porque el momento fue sinceramente un poco incómodo. Aquí está Pedro. Yo soy la roca. ¿Verdad? Yo soy la roca. Nunca te negaré. Estoy contigo hasta la muerte. A diferencia de estos otros. Pero negó a Jesús. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Yo me imagino, llega Pedro, sale del agua corriendo y cuando se acuerda frente a Jesús, ¿verdad? Así yo fui el que lo negué. Lo abrazo, le doy la mano, lo saludo. Hola. ¿Qué sopa? Yo no sé. Incómodo. Fue el final del viaje de Pedro. ¿Será que el Señor lo iba a aceptar o no? ¿Será que me va a perdonar? ¿Podría alguna vez utilizar el Señor el fracaso? O a un fracasado como Pedro. ¿Será que lo iba a volver a tomar? Jesús mira por encima de las brasas. Seguramente Jesús estaba sentado esperándolos para desayunar. Les repartió la comida. Pedro no habló, solo comió. No levantaba la cabeza. Tú sabes cuando uno está como... ¿Se recuerdan cuando uno estaba regañado y lo llamaban a desayunar o a comer? ¿Se recuerdan ese momento? Que uno comía pero no levantaba la cabeza porque el regaño seguía encima del desayuno, ¿verdad? Bueno, pero a Jesús no le están diciendo nada. Dice, después del desayuno, dice el verso 15 del capítulo 21 de Juan, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, respondió Pedro, sabes que te amo. Entonces apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Pero aquí hay una cosa que nosotros no la entendemos en español, porque en griego hay dos palabras que diferencian la pregunta y la respuesta. Porque Jesús le pregunta y le hace la diferencia. Con un comentario amorosamente devolvió a Pedro el estado, lo volvió al estado mental correcto. Porque él usa la palabra ágape para amor aquí. Y dijo, más que estos. Entonces, ágape es el amor sacrificial y fiel, un acto de la voluntad.
Entonces, recordando la frase de Pedro, no te dejaré aunque todos lo hagan, pero Pedro le responde, yo te amo. Entonces, vamos a usar las palabras. Le dice, me ágape más que estos. O sea, me ama sacrificialmente y fiel más que estos. Y él le responde, Señor, tú sabes que te fileo. Es la otra palabra que significa amor fraternal, como un amigo cercano. Lo que le está diciendo, sí, Señor, tú sabes que yo soy tu amigo. Y él no le está preguntando eso. Entonces Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me ágape? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te fileo. Entonces cuida mis ovejas. Nuevamente usó esos términos. Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me ágape? Y a Pedro le dolió que Jesús hiciera la pregunta por tercera vez. Y él dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te ágape. Lo volvió otra vez al nivel en el que estaban. Tú sabes que yo soy un incondicional tuyo, Señor. Tú sabes que yo daría mi vida por ti. Entonces, apacienta mis ovejas. Aquí Jesús lo reduce a lo que Pedro puede hacer. Pedro dice fileo y ayuda a Pedro a comprender su posición correcta como líder. Este es Jesús restaurando a Pedro en su papel de liderazgo, pero en la posición correcta, humilde y motivado para no darse por vencido. Lo estaba recibiendo, diciéndole, tú eres el incondicional, Pedro. Te equivocaste, pero ya. Entonces Jesús le dice en términos muy claros, este viaje va a ser duro, Pedro. Pero yo he estado ahí. Pedro, no te rindas. Yo sé lo que es sentirse que no eres suficiente. Pero no te rindas. Sé lo que significa sentir pérdida, pero no te rindas. Sé cómo se siente el dolor de la traición, Pedro, pero no te rindas. Déjame decirte algo. Los cristianos todos tenemos un mensaje de perdón para los incrédulos, pero a veces no tenemos ningún mensaje de perdón para el creyente, para el que se equivoca. Me alegra que Dios sí lo tenga. Gracias a ese perdón, amaneció para Pedro un nuevo día de servicio. Ahora Pedro era de verdad la roca. Pedro no se da por vencido. De hecho, déjame decirte algo. El día de Pentecostés, donde posiblemente Pedro pronunció uno de los mensajes más transformadores de la iglesia primitiva, 3,000 personas fueron alcanzadas. Así que te quiero decir algo. Al otro lado de tu dolor, de tu problema, de tu situación difícil, hay un Pentecostés. Si no renuncias. Así que no renuncies. No renuncies. ¿Quieres un gran matrimonio? No renuncies. ¿Quieres hijos que sirvan a Dios? No renuncies. ¿Sientes que quieres dejar de orar por esa persona por la que has pasado años orando? No renuncies, no dejes de orar. ¿Te cuesta sentir que Dios te habla? No renuncies, porque Dios te va a hablar. Dios está atento a tus oraciones. Dios va a responder a tus oraciones. Mantente firme, no renuncies. No renuncies. Quizás has llegado a este día pensando en que no vas a dar más, que las fuerzas no te alcanzan. Yo te digo, no renuncies. Quizás has sufrido traiciones que te han dolido en el alma. Yo te digo, no renuncies. Quizás confiaste más de la cuenta en personas que no valían la pena y hoy te das cuenta. No renuncies. No renuncies. Mantente firme. ¿Hace cuánto que estás luchando con esa migraña, con esa depresión? No renuncies.
sigue adelante. Jesús no renunció por amor a ti. No renuncies por amor a Él.